La doctora Adriana Krasnow es especialista en Derecho de Familia, entre otras cosas, porque también es investigadora del CONICET y tiene muchísimas facultades como para poder hablar hoy aquí de este tema. Pero como el tema es tan complejo, vamos a cometer el pecado de hacerle preguntas sobre casos concretos para que vos puedas aprenderlo mejor. ¿Cómo está, doctora? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, a partir del 1 de agosto cambia o se implementa, empieza a regir el nuevo Código Civil. Así es. Suponiendo que yo esté casada hace 2 años y me quiero divorciar el 14 de agosto, ¿cómo tengo que hacer? ¿Puedo? Simplemente, claro que puede. Sin que mi marido esté de acuerdo, por ejemplo. Sin que su marido esté de acuerdo, y en ese caso, si no hay un acuerdo previo, puede usted presentarse a la justicia unilateralmente y solicitar el divorcio, sin expresar motivo alguno, porque pasamos a tener un régimen de divorcio incausado, y la única condición de procedencia que dispone el nuevo código es que se debe acompañar lo que el sistema denomina una propuesta reguladora de efectos, a los fines de que se puedan trasladar en esta propuesta todas aquellas cuestiones que nacen como consecuencia del cambio de estado, es decir, del pasar del estado de casados al estado de divorciados. Este requerimiento que dispone la ley es una condición a los fines de que el juez pueda decretar el divorcio. Es una condición de procedencia de este pedido de divorcio. ¿Qué más cambia para el divorcio, doctora? Y hay un cambio importante fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sistema, con el régimen en sí, porque vuelvo a insistir, nosotros teníamos anteriormente un régimen causado, es decir, que solo podíamos acceder a este cambio de estado, al estado de divorciados, a través de el planteo de un pedido de divorcio con la alegación de una causal, que podía ser una causal subjetiva, que es cuando se realizaba al otro cónyuge un juicio de reproche, claro. Es decir, uno podía alegar o una causal de adulterio, una causal de injurias graves, una causal de abandono voluntario y malicioso, o sino causales en los cuales no se indagaba acerca de cuál había sido el motivo del quiebre de este proyecto de vida común que la pareja tenía. Pero salvo las causales no podía uno ir directamente a la justicia y pedirlo. Ahora simplemente se limita a una mera petición, en donde no hay que expresar los motivos. ¿Tiene impacto sobre la manutención? Sobre la cuestión alimentaria. Claro, la manutención de la mujer, de la esposa en este caso, o del esposo y de los hijos. Bueno, aquí sí hay que separar dos cuestiones. Nosotros antes teníamos un régimen de divorcio en el cual sí planteamos una causal subjetiva, sí. Es decir, le estamos alegando que el otro había cometido un hecho ilícito civil, por ejemplo, una injuria, y resultaba acreditada en el proceso, claro, probada. En ese caso íbamos a tener una sentencia que iba a decretar que había un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. En el caso del cónyuge inocente tenía derecho a reclamar, claro, alimentos, que eran los alimentos que le permitían mantener el mismo nivel de vida que tenía mientras estaba unido en matrimonio. Claro. ¿Y ahora? Y ahora el tema es que en principio, como no hay causal, no hay calificación de conducta, claro, no hay culpable en principio lo que sí voy a poder es incorporar dentro de esta propuesta reguladora de efectos una prestación de alimentos que sea objeto de acuerdo previo de la pareja, en el caso que la petición del divorcio sea bilateral y esté acompañado por una propuesta también bilateral en cuanto a los efectos. Claro. O caso contrario, si no la hubiera solicitado, solo voy a poder reclamar alimentos en dos supuestos excepcionales que prevé el sistema, claro, que es en el caso de los que hoy conocemos como los alimentos de extrema necesidad, es cuando la persona acredite que no tiene recursos propios y tiene imposibilidad de procurárselos, o en el caso de que logre acreditar una enfermedad preexistente al cambio de estado, al divorcio. Bien, se complica. Doctora, otro caso puntual. ¿Qué pasa con las deudas contraídas en moneda extranjera que al momento de deber cancelar, la persona, el deudor, puede querer ofrecer el pago en pesos? ¿Cómo está esa cuestión dilucidada? Bueno, en principio quiero aclarar que mi especialidad es el derecho de familia.
Esta es una cuestión que va por otro carril, por otro ámbito. Sí, lo que puedo decir en cuanto, porque entiendo de que es una cuestión que excede mi ámbito. Claro, pero he leído que es muy controversial y que hay visiones bastante contrapuestas. Sí, hay visiones muy contrapuestas respecto de esto, y en lo que tiene que ver con el derecho de familia, si puedo establecer y una vinculación respecto a esto, también va a haber un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio, porque en esto también hay un significativo cambio, y hay un significativo cambio también en lo que tiene que ver con el aspecto del pasivo, aquellas deudas que cualquiera de los cónyuges puede haber contraído durante el matrimonio. ¿Y hay una especificación, digamos, de esas deudas de acuerdo al código, o queda librado a la opinión del juez? No, no es que quede librado a la opinión del juez. Se sigue bajo los parámetros de que teníamos antes. Sí, hay un cambio significativo en cuanto a esto. Yo vuelvo a insistir, no quiero introducirme en una temática en la que entiendo que son personas expertas las que tienen que introducirse en esta cuestión. Esto tiene que ver más con el ámbito de civil. Tengamos en cuenta que el derecho privado en su conjunto es un derecho complejo, es un derecho que atraviesa distintas áreas, y es un derecho que por su complejidad exige también una especialización. Y es por eso que cada uno desde su especialización puede aportar respuestas, y no quiero introducirme en una cuestión que entiendo que es competencia propia de otra área en la cual hay personas y profesionales más que competentes. Dentro de su área concretamente, en lo que son los cónyuges, ¿hay alguna modificación o hay algún cambio específico en lo que tienen que ver los géneros, el hombre y la mujer, de lo que eran obligaciones que había antes y cosas que se hayan modificado en función de eso? En función de eso, claro que hay una diferencia importante, pero hay una diferencia que ya se venía instalando en nuestro régimen desde hace tiempo, porque partimos de una regla de igualdad jurídica, de igualdad de derechos, y en donde no hay diferenciación en relación al género. Y en este sentido, el nuevo sistema es muy claro en todo esto, porque tanto en todo lo que tiene que ver con relaciones de pareja, trátese de un matrimonio o trátese de una pareja bajo lo que el código denomina una unión convivencial, en estos casos no hay ningún tipo de diferenciación fundada en el género. E inclusive, para darles un ejemplo en función de esto, nosotros venimos con una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad, como es la que tiene que ver con el apellido de la mujer casada. Esta cuestión que queda totalmente desplazada, porque inclusive ahora tenemos todo un nuevo régimen, un cambio de modelo en lo que tiene que ver con el nombre de las personas, en donde no se hace, y en el ámbito matrimonial, donde la pareja es totalmente libre de elegir el apellido con el que se van a identificar, y puede ser que sea o el apellido de uno o el apellido de otro, o que elijan llevar el apellido de ambos. Esto tengamos en cuenta que al mismo tiempo tiene que ver también con la extensión del complejo personal de la vida de pareja, es decir, tanto reconoce el nuevo sistema la pareja de distinto sexo como la pareja de igual sexo. Doctora, brevemente, porque ya tenemos que dar el pase a Pablo, la diferencia ahora con respecto a los bienes, que antes eran gananciales y se compraban dentro del matrimonio. Ahora hay opciones. Ahora tenemos una posibilidad de la pareja, cuando antes de contraer matrimonio o al momento de contraerlo, va a poder elegir el régimen de separación de bienes o el régimen como el que teníamos en el anterior código, que es el régimen de comunidad. Si la pareja opta por el régimen de separación de bienes, como el mismo nombre lo indica, estamos frente a una separación de patrimonios. La independencia patrimonial que la persona tenía siendo soltera la sigue teniendo estando casada. Sin por necesidad tanto, de hacer un contrato no prenupcial. Hay distinción, hay que celebrar una convención prematrimonial en donde se elija el régimen al cual voy a sujetar mis relaciones patrimoniales.
Lo que hay que tener en cuenta es que en el régimen de separación de bienes no voy a tener descalificación de bienes porque justamente son bienes particulares de cada uno, no se mezclan. Mientras que en el régimen de comunidad sí, porque se crea, si la pareja elige el régimen de comunidad, desde la celebración del matrimonio, por regla general, con particularidades, todo lo que se adquiera durante el matrimonio a título oneroso va a ser ganancial. Es decir, que vamos a seguir manteniendo esta división entre lo propio y lo ganancial. Lo que sí hay que rescatar que la pareja que no opte a través de una convención matrimonial o al momento de casarse ante el oficial público va a quedar sujeta a un régimen de comunidad. Claro. Y si estamos dentro de un régimen de comunidad vamos a seguir como lo estábamos hasta antes, de decir que vamos a tener bienes propios y bienes gananciales. Gracias por venir otra vez. No, por favor, gracias a ustedes.